¿Queréis conocer la mejor técnica para eliminar hasta el 99% del dolor y que además está científicamente demostrada? Quédate a ver el vídeo y te la enseñamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution. Mi nombre es Nacho Nieto, fisioterapeuta de Physiolution, y hoy venimos a explicaros una técnica novedosa y muy efectiva contra el dolor, como es la neuromodulación, y una manera de hacerlo de manera no invasiva, que vamos a trabajarlo con esta máquina que tenemos aquí al lado, que es la MagRest, y es la máquina más potente del mercado para trabajar de esta forma no invasiva. Y ahora muchos habréis oído esa palabra de neuromodulación y diréis, ¿y eso qué es? Pues realmente lo que vamos a hacer es utilizar impulsos electromagnéticos para normalizar el sistema nervioso y de esa manera conseguir eliminar el dolor. Esto es una técnica que lleva ya años realizándose, pero tradicionalmente siempre se ha hecho de forma invasiva, que era pinchando una agujita cerca del nervio y metiéndole un estímulo eléctrico. Pues con esta máquina podemos trabajar de forma no invasiva, así que nos ahorramos el pinchazo. ¿Y qué beneficios terapéuticos puedo conseguir con MagRest? Número 1. Analgesia en procesos agudos y crónicos, mejorando la movilidad articular y el dolor al movimiento. Número 2. Consolidación ósea, tanto en edemas óseos, fisuras y fracturas, ya que el campo electromagnético de alta intensidad mejora la circulación sanguínea en el área afectada y ayuda a la formación del callo vascular y del cartílago. Número 3. Reducción de la espasticidad, a través del nervio o de la musculatura afectada. Número 4. Estimulación de la musculatura y el nervio. La interacción del campo electromagnético dentro del tejido neuromuscular provoca la despolarización nerviosa y las contracciones musculares. Número 5. Estimulación y activación del sistema nervioso con la finalidad de mejorar sus patologías. Número 6. Ayuda en trastornos musculoesqueléticos y nerviosos, tales como artritis degenerativa, artritis reumatoide, dolor muscular, contractura cervical y lumbar, y así como fortalecimiento de los músculos estabilizadores. Y número 7. Tiene la misma efectividad que las técnicas invasivas. No vamos a necesitar un ecógrafo y vamos a ahorrarnos el mal trago de los pinchazos, síncopes vasovagales y mareos. Poder trabajar con personas con presión de las agujas o alergia a los metales, y además se puede utilizar sin necesidad de quitar la ropa. Y ahora vamos a comentaros brevemente los dos protocolos más habituales y más utilizados en neuromodulación y cómo podríamos aplicarlos a un dolor tan habitual en nuestras clínicas como una ciatalgia o una ciática. Vamos a empezar primero explicando el protocolo LTD, ¿vale? El LTD es el protocolo estrella contra el dolor, lo vamos a utilizar en casi todos nuestros pacientes y simplemente funciona deprimiendo la sinapsis nociceptiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un interruptor de las neuronas y vamos a intentar que ese interruptor se deprima, que funcione peor y la conexión del dolor no pase de un lado a otro. Así vamos a conseguir que el dolor en la zona disminuya. LTD son las siglas de depresión sináptica a largo plazo. Nos va a ayudar a normalizar el sistema nervioso, sobre todo en casos de hiperalgesia, alodinia o dolor crónico. El paciente tiene que tener las vías descendentes del dolor disponibles. Vamos a utilizar estímulos de baja frecuencia de 1 hercio mantenidos en el tiempo durante 100 pulsos y el tiempo del tratamiento son 16 minutos y 40 segundos. La intensidad necesaria será la que produzca una mínima sensación de dolor. Este protocolo se basa en los cambios plásticos a largo plazo hacia la depresión de las sinapsis químicas de la neurona postsináptica. Y ahora os comentamos cómo funciona el segundo protocolo, el protocolo LTP. Este es un poquito más complejo de entender, pero bueno, básicamente tenemos que entender que tenemos dos vías sensitivas en casi todas las partes, que tenemos una que es la vía del dolor nociceptiva y otra que es la vía del tacto. Entonces vamos a generar una potenciación de la sinapsis de la vía del tacto para que, al estar más potenciada la del tacto que la del dolor, el dolor en la zona también disminuya. Importante, antes os hemos dicho que el LTD era el protocolo estrella contra el dolor. ¿Y cuándo utilizamos el LTP? Pues lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que no tienen las vías de inhibición descendente del dolor disponibles. Hay muchos test para determinar si las tiene disponibles o no, pero un ejemplo muy claro es cuando tenemos un paciente en el que hacemos un tratamiento que cursa con dolor, ya puede ser punción seca, una electrólisis, un masaje incluso, y este paciente en vez de mejorar, al revés, el día siguiente viene peor, que le duele más, que no sé qué, pues eso nos da una pista de que sus vías descendentes no están funcionando, así que sería un paciente en el que trabajaríamos con LTP en vez de con LTD. LTP son las siglas de potenciación sináptica a largo plazo. Vamos a incentivar o potenciar la sinapsis de las vías del tacto para aumentar la inhibición de dicha vía sobre la nociceptiva. Van a ser 5 segundos de estímulo a 100 hercios con 55 segundos de descanso repetido 5 veces. No puede doler nada durante la aplicación de la técnica. Este protocolo se basa en la interacción entre las neuronas de la capa superficial, donde tienen su sinapsis las fibras nociceptivas, y la capa profunda, donde sinaptan las fibras mecánicas, del asta dorsal de la médula espinal. Y como sabemos que todo esto que os hemos contado de la sinapsis, a alguno de vosotros os sonará un poco a chino y no sabéis muy bien de qué estamos hablando, vamos a demostrar en un paciente real con un dolor de una ciatalgia, un dolor que inicia en las salidas de la raíz del E5-S1 y tiene cierto dolor un poquito hacia el glúteo y luego sobre todo un dolor más irradiado ya directamente hacia el gemelo, ¿vale? Como hemos hablado antes, vamos a utilizar el protocolo LTD, que es el protocolo más estrella contra el dolor, el que más veces vamos a utilizar, y vamos a trabajar siempre de central a específico. Aunque él tenga dolor en el gemelo, vamos a trabajar primero
en la zona lumbar, trabajando la salida de la raíz del nervio ciático, un poquito a nivel de piramidal, porque ya sabemos que ahí puede haber también cierta compresión del nervio. Luego, a nivel del popliteo, ahí se genera la división del ciático y es bastante importante luego tanto para el nervio peroneo como el tibial. Y luego ya por último en la zona en la que le duele, que es en el gemelo, pero que a priori no es lo que está causando el problema, ¿vale? Vamos a programar la máquina y empezamos con ello. Vale, seleccionamos el protocolo LTD y vamos a coger el manípulo, ¿vale? Y directamente empezamos y tenemos que trabajar a una intensidad que sea mínimamente dolorosa, o sea, tiene que ser una sensación un poquito molesta, pero muy tolerable en cualquier momento, ¿vale? Vamos a empezar aquí en la zona lumbar, me vas comentando, ¿vale? Ahí, ya está. Vale. Ahí no sé si os lo podéis ver, se genera cierta contracción en la zona de inervación del nervio ciático, en este caso más hacia el glúteo. Luego, según vayamos bajando, se irá notando más contracción en el resto de zonas del cuerpo, sobre todo más hacia el gemelo y hacia el tobillo. Entonces vamos a trabajar primero en la zona lumbar de la salida del nervio. Podríamos entrar también a trabajar en el piramidal, ¿vale? ¿Qué tal ahí la sensación? ¿Molesta? Puedes subir. Vale. Vamos a subir un poquito. Ya sabemos, para que esta depresión de la sinapsis funcione, tiene que ser ligeramente molesto. Si no es ligeramente molesto, no entramos. ¿Vale? Ahí veis un poquito más de contracción ya, más hacia la parte de los isquiotibiales. Y simplemente mantendríamos aquí el manípulo, o bien con la mano, o bien con el brazo, que se puede dejar fijo. Y nuestra siguiente zona de tratamiento, bueno, también podríamos trabajar a nivel isquiotibial, pero nuestra siguiente zona de tratamiento va a ser la zona del hueco popliteo, ¿vale? Tenemos ahí mucha contribución nerviosa. Nos vamos a venir por aquí, ¿vale? Y ahí, no sé si veis un poquito cómo se está moviendo el pie y el gemelo. ¿Qué tal ahí? ¿Molesta mucho o subimos un poquito? Un poquito más. Vale. Si os fijáis ahí, esa lateralización del tobillo, que quiere decir que estamos trabajando sobre la rama del nervio peroneo sobre todo. Vale, y lo mantendríamos en esta zona. Y ya por último, ya hemos trabajado todo el recorrido del nervio desde su salida hasta la zona de dolor. Ya por último trabajaríamos en la zona que molesta. Nos vamos a venir aquí a la zona del gemelo que molesta. Y ahí, como veis, la contracción cambia totalmente. Aquí directamente ya tenemos una flexión plantar porque estamos trabajando directamente estimulando la zona del gemelo, que es el movimiento que genera. Y mantendríamos aquí, sensación mínimamente dolorosa, pero muy tolerable, durante el tiempo que tarde el protocolo, que ya hemos dicho que son 16 minutos y 40 segundos. Ya hemos finalizado el tratamiento con nuestro paciente. Es un tratamiento innovador, en este caso en el LTD prácticamente indoloro, y nos da resultados muy buenos. Estábamos comentando antes que justo con este mismo paciente tuve una ciática bastante recurrente durante varios meses de evolución y, bueno, aparte de más técnica, por supuesto, trabajamos con diatermia, trabajamos con neurodinamia y luego para terminar el tratamiento aplicamos esta neuromodulación y la sensación del paciente al irse fue que prácticamente no le dolía, de entrar con una cojera y con cierta debilidad y cierta molestia a salir prácticamente sin dolor. Así que esta máquina que nos dejan los compañeros de Helios es brutal para acabar con todos los dolores. Así que en la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace en la que podéis acceder directamente a su web y ya os cuentan más información sobre la máquina. Y ahora, para próximos vídeos tenemos una duda y queremos preguntaros. ¿Os gustaría que saliéramos trabajando en directo distintas patologías y distintos dolores y que lo vierais en directo totalmente como lo hacemos? Pues si os gustaría, decirnos qué lesión os gustaría que tratáramos y qué día y qué hora os vendría bien para que os conectéis y lo veáis cómo trabajamos en directo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya valido para conocer una técnica nueva y novedosa y sobre todo efectiva. Y nada, cualquier duda podéis dejarnos un comentario, acordaos del like al vídeo, a la campanita para que os ayude a avise de nuevos vídeos, os suscribís y, como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.